La verdad es que hoy día vamos a tener una breve meditación sobre un personaje bíblico, el cual yo pienso que vamos a estar viendo, al menos en la medida que me toque, unas 2 o 3 veces por lo menos. Ya un- un personaje bíblico bien profundo. Vamos a leer en el capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos acá. Quiero introducir bien este personaje porque vamos a estar tratando de sacar el máximo provecho. Por lo mismo no lo vamos a alcanzar a ver hoy día. Así que en el capítulo 1, versículo 1, vamos a leer, dice la palabra del Señor: en el principio era el verbo, y el verbo, la palabra, era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció, ¿cierto? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Dando testimonio, ¿cierto?, acerca de Jesús como Hijo de Dios, como el Eterno, ¿cierto? Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que le demos respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías, ¿cierto? Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas tú si no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Versículo 29, vamos a terminar el 34. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era
primero que yo, y yo no le conocía. Mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Aquí la palabra del Señor, por ahora. Bien, nosotros estamos viendo los evangelios, ¿cierto? Estamos sacando nuestras historias, nuestras enseñanzas actualmente, al menos conmigo, no hablo por los otros hermanos que están ministrando, de los evangelios. Y tenemos 4 evangelios, ¿cierto? Los 4 evangelios que son, cada uno de ellos relata ya de su perspectiva, ¿cierto? De su visión, de lo que ellos vieron en Jesucristo, de lo que fue su contacto también personal con Cristo en la tierra. Pero fueron 4 personas diferentes las que escribieron. Juan no es Mateo, Mateo no es Marcos, ¿cierto? Marcos no es Lucas. ¿Ya? Fueron 4 personas distintas que escribieron acerca de la vida del Señor Jesucristo. Y cuando juntamos estos 4 evangelios, tenemos, ¿cierto? Lo que Dios nos dejó para el testimonio del ministerio del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Su ministerio, su obra, su muerte, su resurrección, ¿cierto? Esto es como un diario de vida de la vida del Señor Jesucristo, escrita por 4 observadores distintos. ¿Ya? Y cuando lo juntamos los 4, vemos cómo ellos se van entrelazando y van confirmando uno la historia del otro. ¿Ya? Muchas veces incluso las historias difieren un poco una de la otra en algunos aspectos, ¿ya? Pero como bien dijo un hermano una vez, esto es justamente lo que demuestra que la historia es real, ¿ya? Porque podrán haber diferido en que el color del zapato, por decir algo, era plomo y el otro dijo que era medio café, ¿ya? Pero la realidad es que el zapato estaba ahí, ¿ya? Muchas veces se habla de algunos aspectos de la vida del Señor, otras veces de otros, ¿cierto? Pero lo esencial es que todo ocurrió, todo lo que ellos dicen fue ocurriendo y lo fueron complementando los demás observadores que lo escriben, ya Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y el personaje que vamos a empezar a meditar hoy día, Juan el Bautista, me imagino que ya se dieron cuenta, es tan relevante que aparece en estos 4 libros. ¿Ya? Pueden leerlo en Mateo capítulo 3, ¿cierto? En Marcos capítulo 1, en Lucas capítulo 3, en Juan capítulo 1, ¿cierto? Y en otras partes también de los libros se sigue hablando acerca de Juan el Bautista. Mateo 11, por ejemplo, cuando el Señor habla acerca de Juan el Bautista. No así la historia que vimos la vez pasada, ¿cierto? Las bodas de Canaá, que solamente se menciona en el Evangelio de Juan. ¿Ya? Así que cuando algo se menciona en la Biblia varias veces, yo creo que hay que ponerle atención. Algunos aspectos de la vida de Juan el Bautista, sin entrar en mayor detalle. ¿Quién me puede decir algo de la vida de Juan el Bautista? Para no ser yo el único que probablemente conoce este personaje. A ver, algún hermano. ¿Quién sabe algo de la vida de Juan el Bautista? Que se acuerda así de su mente. Muy bien, muy bien, muy bien. Vivía una vida aislada en el desierto, mayoritariamente en el desierto de Judea, ¿cierto? Muy bien, excelente. Vivió una vida muy aislada. ¿Quién sabe otra cosa de la vida de Juan el Bautista? Fue anunciado su nacimiento como 700 años antes que viniera. Él venía delante del Señor. Muy bien. Isaías. Muy bien. Fue anunciado en Isaías capítulo 40, ¿cierto? Fue anunciado acerca de qué es lo que iba a estar haciendo. Isaías y Miqueas, ya también hay una mención en el Antiguo Testamento, si no me equivoco, con referencia a Juan el Bautista. ¿Ya?
Tenemos esas dos menciones proféticas acerca de que iba a venir un mensajero a preparar el camino del Señor. ¿Qué otra cosa saben acerca de Juan el Bautista? Yo sé que todos lo conocemos, hermano, no sean los tímidos. ¿Era familiar? ¿Ah? Era familiar de Jesús. Sus madres eran primas, ¿cierto? María era prima de Elizabeth, por lo tanto, no me pregunten cuál era su parentesco, pero eran familias cercanas. ¿Ya? El Luquita después se los conté. Eran familias, ¿cierto? ¿Alguna otra cosa que se acuerdan de él? Muy bien, bautizaba en el río Jordán. Normalmente la gente bajaba a escuchar su ministerio, llegó a ser tan grande, impactó tanto en aquella época, fue tan poderoso el evangelio, el mensaje que trajo Juan el Bautista, del arrepentimiento, ¿cierto? Que la gente comenzó a buscarlo y iba él al desierto, ¿cierto? Y cuando él predicaba acerca del evangelio, acerca del arrepentimiento, la gente se arrepentía de sus pecados, ¿cierto? Y él también los bautizaba para mostrar lo que había internamente en el corazón de esas personas que se estaban arrepintiendo de su mala manera de vivir. Muy bien. Otra cosa, me voy a quedar un poco con lo que dijo José, dijo que él vivió una vida bien aislada. ¿Ya? Otro de los aspectos de la vida de Juan el Bautista, que tuvo un ministerio bastante breve. ¿Ya? No fue un ministerio extendido. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo la vida de Moisés? Moisés tuvo un ministerio corto, larguísimo, ¿cierto? Tuvo una preparación larga, tuvo un ministerio largo, tenemos mucho en la Biblia acerca de Moisés, tenemos muchos libros que escribió Moisés también. Tuvo un ministerio larguísimo. Sin embargo, este hombre, que vamos a estar meditando y aprendiendo un poquito de él, tuvo un ministerio bastante corto. Se estima, estuve ahí tratando de buscar lo que más pude, se estima que fue un ministerio entre 6 meses y un año, como máximo. La Biblia, la verdad, que no lo especifica. Hay algunas fechas por las que se pueden guiar desde que partió su ministerio, digamos, pero se estima que unos 6 meses, algunos por ahí dicen que hasta 2 años, pero la verdad que mayoritariamente se cree que fue entre 6 meses y un año. Pero eso es un ministerio corto. De hecho, el ministerio del Señor Jesucristo también fue corto, ¿cierto? Fueron solamente 3 años. Pero el ministerio de Juan el Bautista fue aún más corto, fue aún más breve. ¿Qué otra cosa podemos mencionar de Juan el Bautista? Ustedes saben que más o menos la misma cantidad de tiempo de su ministerio él estuvo en la cárcel. ¿Sabían eso? Si su ministerio duró entre 6 meses y un año, también sabemos que él estuvo en la cárcel unos 6 meses a un año aproximadamente. ¿Ustedes saben cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. ¿Ya? Tuvo una muerte cruel. Fue posiblemente el primer mártir, ¿cierto? Por causa de Jesucristo, del Evangelio, por causa de predicar el arrepentimiento de los pecados y por decir las cosas que Dios quería que él dijera. Entonces, si hacemos un resumen así rápido de estas cosas, vemos que su ministerio fue breve, vemos que estuvo en la cárcel un periodo prolongado, murió decapitado, vivió una vida mayoritariamente aislada, ¿cierto?, en el desierto, un poco inusual también su forma de vida. ¿Qué podríamos pensar de su vida así rápidamente? Así, ¿qué se nos viene a la mente al pensar en una vida con esas características? ¿Qué piensan de la vida de Juan Bautista? ¿Les gustaría a ustedes tener esa vida, hermanos? ¿Les gustaría llevar la vida y el ministerio que tuvo que llevar y sufrir Juan el Bautista? Por ahí dicen que le gusta la costa. Bueno, la cuenta que él comía, la cuenta esa de, eran esos bichitos que saltan, ¿no? Sí, sí. Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Mateo 11 desde el versículo 7 vamos a ver. Los discípulos de Juan el Bautista en este contexto le habían ido a preguntar al Señor Jesucristo si él era el que estaban esperando, si él era el Mesías, ¿cierto? Juan les había mandado a preguntarle esto, Juan ya estaba en la cárcel en este momento, ¿ya? Y dice,
Versículo 6 dice, y bienaventurado el Señor Jesucristo respondiendo, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Versículo 7, mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, miren lo que dice el Señor Jesucristo de Juan el Bautista, dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. De cierto os digo que entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, dice, mayor es que él. O sea, hasta ese momento, y después Lucas lo ratifica, dice, no se ha levantado otro profeta mayor que él. Miren dónde lo sitúa Jesús. El mismo Señor Jesucristo refiriéndose a Juan el Bautista. O sea, lo pone por sobre Moisés, lo pone por sobre David, lo pone por sobre todos los hombres de Dios que hubo antes, que lo pone por sobre Abraham, sobre Elías, ¿cierto? No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Ahora les pregunto nuevamente, ¿fue exitoso Juan el Bautista? ¿Fue exitoso? ¿Fue un hombre grande? Humanamente quizás no, hermano. Y ahí es donde quizás nosotros vamos a tratar de entender a este personaje, porque claramente Dios vio algo en Juan el Bautista. Jesús lo reconoce, ¿cierto? Y en gran medida, hermano, yo les voy a dar un pensamiento mío, que lo estoy meditando, entre las cosas que estoy aprendiendo de Juan el Bautista. Yo creo que una de las cosas, uno de los mayores logros que tuvo Juan el Bautista en su vida fue poder, y esto no quiero ser dogmático, pero fue poder cumplir la voluntad que Dios tenía para su vida. Pudo llevar a cabo el propósito con el cual Dios lo llamó a servirle. Porque Dios no llama a todos los hombres de la misma manera. Dios no llama a todas las mujeres de la misma manera. Dios no llama a todas las personas de la misma edad. Dios no llama a todas las personas de la misma forma, en la misma cultura. Dios llama a todos en distintos puntos, en distintos lugares. A Jonás lo fue a buscar allá, ¿cierto? Debajo de un árbol, lejos, olvidado. A Saúl también lo fue a buscar, ¿cierto? En lugares remotos. Y a cada uno de sus siervos que fue llamando durante toda la palabra de Dios que vemos, vemos que Él fue llamándolos de distintas formas. Creo, a mi punto de vista, que una de las grandes cosas que logró Juan el Bautista fue eso, hermano. ¿Ya? Y creo que es algo que debemos comenzar nosotros a preguntarnos cada uno de nosotros. Porque sin duda, creo que Dios, si Dios nos hizo hermanos, si Dios un día nos llamó, si Dios un día se reveló a nuestras vidas, si por ese motivo nos tiene aquí en la tierra todavía, ¿ya? Porque nadie tiene la vida comprada, debemos preguntarnos, ¿para qué Dios me tiene en esta tierra? ¿Qué es lo que Dios en su voluntad tiene para mí? ¿Qué es lo que Dios en su voluntad tiene para ti? Y claramente eso no lo vamos a poder aprender, no lo vamos a poder determinar ante la vista del mundo, ante la vista de este sistema en el cual vivimos, ¿ya? Lograr cosas en esta vida es bueno, hermano, yo no digo lo contrario. Creo que todos estamos en un sistema donde tenemos que tratar de lograr algunas cosas, ¿cierto? Sobre todo en términos de sustento, porque todos debemos trabajar, ¿cierto?, para el sustento de cada día. Pero creo que esto fue el primer pensamiento
en el cual el Señor me trajo a mi vida, a mi mente, y en el cual he estado meditando, hermanos. Ya creo que es bueno meditar, hermanos, en nuestra vida, es bueno meditar en nuestros caminos, es bueno meditar en nuestro llamamiento, ¿cierto? Como hijos de Dios. Y es bueno meditar y tratar de buscar y escudriñar, sobre todo a la luz de la palabra de Dios, si nuestra vida está encaminada en la dirección de la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ya? De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Puse por aquí algunas cosas para irme guiando. Puse, Dios no mide el éxito con los mismos parámetros que los mide el mundo o el sistema en que vivimos. Ahora, la gran pregunta es, y vamos a tratar de respondernos un poco esa pregunta a través de la vida de Juan el Bautista, quizás no a cabalidad, porque ¿quién somos nosotros para medir o para saber todos los parámetros que Dios usa, ¿cierto? Para ver la grandeza en una persona. Pero la gran pregunta para nosotros va a ser, ¿cuáles son entonces los parámetros que Dios ocupa para medir el éxito o la grandeza de una u otra persona? Veamos cómo nos podemos contestar esa pregunta un poco, aprendiendo acerca de la vida de Juan el Bautista. Hermanos, vamos a rápidamente ir al inicio. Lucas capítulo 1, porque muchos de ustedes saben quién es Juan el Bautista, saben de dónde vino, pero quizás algunos de ustedes no. Así que para conocer a este personaje vamos a partir desde el principio. Lucas capítulo 1, versículo 5. Dice así, el título dice Anuncio del nacimiento de Juan. Hubo en días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Esto lo estuvimos viendo en algún momento, yo me acuerdo. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth, ¿cierto? Zacarías entonces, padre de Juan, y Elizabeth. Dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según la orden de su clase, habían distintas clases de sacerdotes, ¿cierto? Conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con espíritu de poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia y a los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. Hasta aquí nomás por ahora, hermanos. Como ya lo habíamos visto en alguna reunión, el ángel se apareció a Zacarías, ¿cierto?, en esta oportunidad. Al parecer, Zacarías tenía en su corazón, ¿cierto?, esta oración. Quería tener un hijo con Elizabeth. Y el ángel le dice, no temas porque tu oración ha sido oída, ¿cierto? Y tu esposa dará a luz un hijo. Y le dice cómo se ha de llamar.
y le da algunas instrucciones y le dice que este niño no será cualquier niño. ¿Ya? Y ahí le profetiza acerca de lo que va a pasar con Juan el Bautista. Y dice el versículo 15, vamos a leer esos versículos donde se habla de lo que le dice el ángel acerca de Juan. Dice, porque será grande delante de Dios, ¿ya? No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Juan el Bautista, junto con algunos otros hombres, fueron apartados de manera especial, ¿cierto?, desde el vientre de su madre. ¿Cuáles eran esos otros hombres, se acuerdan? Samuel y Sansón, ¿cierto? Ya, y no podían beber vino ni sidra, por eso Sansón tampoco podía beber vino ni sidra. Creo que tampoco se les podía rapar el pelo. Pues también Sansón, ¿se acuerdan? Tenía el pelo largo. Y eran unos hombres que Dios apartó desde el vientre de su madre para ser apartados para Dios. Dios desde el vientre de su madre le dio un llamado especial a Juan el Bautista. Qué privilegio más grande, que Dios lo haya escogido, ¿cierto?, en su misericordia, en su gracia, para tener un ministerio, y lo cuidó, lo guardó desde el vientre de su madre. Pero saben, hermanos, que yo pensaba en el privilegio que tenía Juan el Bautista de lo que Dios hizo con él, que hasta su padre se lo dijo, ¿cierto? Ustedes saben que la Biblia dice que el Señor a todos nos conoce y a todos nos cuida y a todos nos guarda, hermanos, desde que estamos en el vientre de nuestra madre. Dice que el Señor nos conoce a cada uno de nosotros, desde antes que nacimos. Ya estábamos en la mente de Dios antes de ser incluso concebidos. Por lo tanto, este privilegio que nosotros podemos ver visiblemente aquí en la palabra de Dios de Juan el Bautista, también es un privilegio que Dios nos da a nosotros, de tener la protección de Dios, de tener a Dios velando por nosotros, por cada uno de nosotros desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Y le dio un llamado, ¿cierto? Y dice, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de ellos con el espíritu y poder de Elías. Bueno, este fue el llamado particular que Dios le dio a Juan el Bautista. Pero sin duda, hermanos, también Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros. ¿Ya? Cuando nosotros pasamos de muerte a vida, cuando nosotros el velo de oscuridad, ¿cierto?, que cubría nuestra alma, nuestra mente, ¿cierto?, antes de conocer a Dios, cuando ese velo es caído y nosotros vemos la luz de Cristo, tenemos la salvación en Cristo, nuestra vida también tiene un propósito en el Señor, un propósito eterno en el Señor, un propósito que Dios tiene para ti, no para el hermano que está al lado tuyo, un propósito que Dios tiene para ti, así como Dios le dio un propósito puntual y específico a Juan el Bautista. Y el hecho de que haya sido apartado para Dios desde el vientre de su madre tampoco le aseguraba a Juan el Bautista que él iba a llegar a hacer todo lo que debía hacer. Por eso, en parte, debemos meditar en este hombre y tratar de entender cómo es que llegó Jesús a hablar tan grande sobre él, siendo que Juan el Bautista también era una persona común y corriente desde su nacimiento. Acordémonos qué pasó con Sansón. Sansón también fue un nazareo, apartado delante de Dios, ¿cierto? Desde su nacimiento. Ya no debía beber vino ni sidra, ¿cierto?, ni cortar su pelo. Dios también lo ungió a él con un llamado específico. El llamado a Sansón era específico, hermanos. Él debía ser el libertador del pueblo de Israel. Él debía convertirse en uno de los grandes jueces de Israel, con poderes sobrenaturales con que Dios lo bendijo. Cumplir la voluntad de Dios, hermanos, en nuestra vida no es algo que está asegurado. No es algo que está firmado en piedra o en algún documento por ahí en el cielo. ¿Ya? Cumplir la voluntad de Dios, llevar a cabo, ¿cierto?, los propósitos de Dios para nuestra vida, hermanos, no solo tienen que ver con
con que Dios así lo quiera, con que Dios te haya llamado. También sin duda esto, hay una parte importante que tiene que nacer de uno. Hay una parte importante que tuvo que ver Juan el Bautista en cuanto a poder llegar a ser aquel gran hombre, ¿ya? Que menciona Jesús en el capítulo 11 de Mateo, que no había ninguno como él de la nación. Porque vemos el ejemplo de Sansón. Sansón tuvo el llamado, tuvo la bendición, fue apartado de Dios desde el vientre de su madre, ¿cierto? Sin embargo, Sansón tomó otras decisiones en su vida. Sansón se apartó, Sansón se fue en pos de mujeres que no eran del pueblo de Dios, Sansón desobedeció a sus padres, desobedeció a Dios. Todos conocemos, yo creo, la historia de Sansón. Y finalmente Sansón, que debería haber libertado al pueblo, ¿cierto? Terminó muriendo en manos del pueblo, como castigo, yo creo, por sus malas decisiones, ¿cierto? En su vida, en su ministerio. Y tristemente, hermanos, vemos esto muchas veces en la palabra de Dios. Vemos otros hombres que quizás no tuvieron ese llamado puntual, digamos, no fueron separados desde el vientre de su madre, pero sí tuvieron llamados que Dios le hizo a su vida. Acordémonos de Elí, el sacerdote Elí. Dios lo llamó a estar ahí enfrente del pueblo, a ser un sumo sacerdote, ¿cierto? Pero a bendecir al pueblo, a guiar al pueblo a Dios, ¿cierto? Y no fue ni siquiera capaz de guiar a sus hijos. Dios lo castigó a él, castigó a sus hijos, a sus generaciones, ¿cierto? Por sus malas decisiones, por sus decisiones personales, que lo llevaron a terminar de la forma que él terminó. ¿Qué pasó con el rey Saúl? Desobedeció. El rey Saúl también desobedeció. El primer rey de Israel. El primer rey de Israel. Sin duda que Dios tenía grandes planes con el rey Saúl. Si bien la Biblia nos dice que Israel tuviera un rey no fue una decisión inicialmente de Dios, ¿cierto? Porque Dios era el rey y el pueblo lo rechazó. ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Samuel, le dice, no te preocupes porque no te han rechazado a ti, al que rechazaron fue a mí, ¿ya? Y bueno, permite que haya un rey en Israel, pero Dios tenía planes, Dios tenía un llamado para ese rey, ¿cierto? Dios le dio órdenes específicas, un llamado específico. Y Saúl también decidió desobedecer a Dios, decidió alejarse de su llamado. Bueno, gracias a Dios, hermanos, como vamos a seguir viendo en algunos domingos que nos toque, tenemos a este ejemplo en la palabra de Dios, un hombre que logró ser fiel al llamado de Dios, que logró no desobedecer el llamado que Dios tuvo para su vida, que a pesar de que humanamente hablando no se ve un gran éxito, o nosotros no nos podríamos haber dado cuenta lo grande que fue, quizás si no lo dice el mismo Señor Jesucristo, pero que a los ojos de Dios sí tuvo un gran valor lo que Él hizo, lo que Él logró, a pesar de que fue corto, porque sí fue capaz de obedecer a Dios, de hacerle caso a Dios. Fue Dios mismo el que lo llamó, como vamos a ver más adelante. Dice que Dios lo llamó, ¿cierto?, en el desierto. Y él tomó con seriedad ese llamado y llevó a cabo el llamado a cabalidad, valga la redundancia.